Ahora es el turno de la vicepresidenta de Marklin, Sofía. Adelante. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar en este foro y aprovechar sobre todo para felicitar a todos los finalistas de la edición de este año. El título de este primer bloque, como ya se ha comentado, es la logística mundial y quiero añadir una coletilla. La logística mundial desde el punto de vista de dos pymes aragonesas. Voy a intentar contarles en estos 10-12 minutos a qué nos dedicamos en Marklin, cómo trabajamos y algo que yo denomino logística de valores. Marklin se dedica al diseño y fabricación de equipos de lucha contra la contaminación marina. Esto que aparentemente parece un poco extravagante, ahora les voy a explicar en qué consiste. Todo esto lo hacemos desde una zona típica costera aragonesa, que es San Mateo de Gallego. Esas son nuestras instalaciones. A lo que nos dedicamos es al diseño, y esto lo resalto, no solamente fabricamos, sino que además diseñamos productos que podemos dividirlos en cuatro grandes gamas. Absorbentes, que es el origen de nuestra compañía hace 23 años, que nació en el CEI, con un premio IDEA, y que a día de hoy es una línea de negocio residual. ¿Por qué? Porque se necesita muy poca innovación y muy poca inversión para ponerla en marcha, por lo cual es un mercado de precio y actualmente es muy residual. Tenemos un segundo bloque de productos que se dedican a la contención de hidrocarburos, lo que nosotros denominamos barreras de contención. De hecho, ahora están viendo alguna imagen de estas barreras. A día de hoy continuamos siendo una de las dos empresas a nivel mundial que somos capaces de fabricar la barrera oceánica más grande del mercado. De hecho, la que están viendo ahora es un proyecto de esta barrera. Para que se hagan una idea, ese conjunto pesa 17 toneladas. Otro grupo de productos que fabricamos están destinados a la recogida de hidrocarburos en el mar, que se llaman skimmers y funcionan un poco como los limpiadores de fondos de piscinas, lo único que trabajan en superficie. Otro grupo son, una vez que tenemos contenido del hidrocarburo y lo estamos recogiendo, son equipos de almacenamiento temporal de hidrocarburos. Nuestro producto estrella es las Unibag, que hacemos Unibag de hasta 1000 metros cúbicos. De hecho, luego saldrá alguna imagen para que vean las dimensiones de estas bolsas flotantes. Y por último, tenemos un grupo de varios, que es lo que nos permite tener una ingeniería propia. En nuestro mercado es muy importante saber dar respuesta a lo que el cliente quiere y tener una ingeniería que nos permita adaptar los productos estándar, incluso desarrollar nuevos productos. Nosotros hemos llegado a hacer barcos de trabajo en aluminio, porque un cliente quería que se los hiciéramos. Eso es un poco a lo que nos dedicamos en Marklin desde hace más de 20 años, en concreto 23. Vendemos a más de 40 países. El 90% de nuestra producción va destinada a la exportación y de ese 90%, un 85% está fuera de la Unión Europea. Nuestra estrategia para entrar en estos países va dependiendo, no tenemos una estrategia única comercial. En algunas ocasiones intentamos vender directamente al cliente y vemos que es imposible sin un distribuidor local. En otros países sí que vendemos directamente. Pero siempre desde los orígenes de Marklin hemos tenido la necesidad de vender fuera de nuestras fronteras. ¿Por qué? Porque la mayoría de los proyectos o grandes proyectos, por desgracia, no han estado en España y nos hemos tenido que mover. Nuestro sector, por el tipo de cliente que tenemos, normalmente nos hace tener que presentar ofertas a través de concursos o de licitaciones, tanto públicas como privadas, porque nuestros clientes principales pues, son petroleras, astilleros, puertos, refinerías, los propios gobiernos. Por lo que considero que nuestra logística internacional comienza ya con la preparación de nuestra propuesta. Porque esa propuesta en la que tenemos que trabajar para presentar a un cliente que a lo mejor ni siquiera conocemos y que puede que no conozcamos si no ganamos ese concurso, es nuestra tarjeta de presentación. Y en esa elaboración de esa propuesta, en la que yo creo que es muy importante invertir tiempo de todo el equipo, hay que intentar añadir lo que yo llamo la logística de valores. Todos tenemos, bueno, nosotros no tenemos una página tan buena, una página web tan buena, pero todos tenemos una página web, tenemos folletos comerciales, tenemos catálogos en los que nos gusta resaltar
lo buenos que somos, que nuestros productos son muy usables, que son de alta calidad. La propuesta que estamos realizando para un cliente que quizás no conozcamos o para un mercado en el que nunca hemos estado es la primera oportunidad que tenemos de que esos valores pasen a esa propuesta. Nuestro plan estratégico, y más en el mercado en el que estamos, que es el del petróleo, que en los últimos años ha sufrido una fuerte crisis. De hecho, creo que yo era de las únicas personas que cuando iban a llenar el depósito del coche le entraban ganas de llorar de lo bajo que estaba la gasolina. Ha ido cambiando durante todos estos años. Pero hay una parte, y que casi estoy segura de que va a continuar así, que copiamos y pegamos plan estratégico tras plan estratégico, que es esto que yo llamo nuestros valores, lo que yo llamo nuestra cultura de empresa. En Marklin nos basamos en la calidad, en la proactividad, en la innovación y en la adaptabilidad. Estos son los pilares que nos sustentan. Y todo esto es lo que tenemos que intentar plasmar en esa primera logística internacional, que es la presentación de una propuesta. Como es normal, a veces ganamos, a veces perdemos estos concursos, pero una vez que tenemos un contrato firmado y que ese contrato se mete en nuestro sistema por parte del departamento comercial y se convierte en un pedido, ahí realmente es donde empieza la marcha. Porque no solamente, y seguimos hablando de lo mismo, no solamente toda la cadena logística tiene que ponerse en marcha, no solamente compras, ingeniería, producción, calidad, tiene que empezar a trabajar, sino que a la vez que estamos trabajando en ese pedido, tenemos que seguir intentando que todos esos valores de esa oferta, que es en lo que realmente nos basamos, seamos capaces de meterlos dentro de esos contenedores que van a llegar al cliente. No sé si les ha pasado alguna vez ir a un supermercado y ver Abre Fácil y llegar a casa e intentar abrirlo fácil, por la línea de puntos donde pone, y no conseguirlo, y tener que llegar y coger el cuchillo, las tijeras, y porque no tienes una de las espadas que vende Ricardo en su página web, porque si no también lo intentarías con eso. Y al final logras abrirlo, y aunque el contenido sea bueno, cuando vuelves al supermercado y vuelves a ver ese envase, yo por lo menos siempre me acuerdo de la lucha que he tenido con el envase. Y justo eso es con lo que no quiero que suceda con el usuario final que va a utilizar mis productos. Y para mí esa es la logística de los valores. No solamente hay que decir que nuestros productos son usables, no solamente nuestros productos tienen que ser usables en una nave en San Mateo de Gállego, sino que además tienen que ser usables a menos 30 grados en Rusia y a 30 grados en un petrolero en Brasil. Y eso es muy importante que todas las personas que participamos y trabajamos en Marklin lo tengamos siempre muy presente. Les voy a poner otro ejemplo ya de mi empresa. Hace como 3 años ganamos un concurso, el primer concurso que vendíamos a Rusia, para equipar un barco contra contaminación. Y había muchísimos equipos. Uno de ellos, para acceder a una parte del depósito en la que en nuestros manuales decíamos que tenías que acceder todas las semanas para hacer un mantenimiento, tenía 6 tornillos, con 6 tuercas pequeñitas. Esa operación en Marklin tardamos en hacerla 2 minutos. Ahora se cojan ustedes, se metan en un petrolero a menos 30 grados, con unos guantes así de gordos, y intenten hacer la misma operación. Si hubiéramos mandado ese equipo tal cual, hubiéramos cumplido el contrato que nos había exigido el cliente comprando ese producto estándar y que además había visto. Sí, por supuesto que sí. Pero si al operario que tiene que utilizar ese equipo, que ha estado media hora intentando cambiar unos tornillos a menos 30 grados, alguien pasa y le pregunta, ¿qué te parece este equipo?, ¿le va a pasar como a mí, que se va a acordar de lo que iba dentro de ese envase, o se va a acordar del envase? Yo lo tengo claro. Por eso en nuestro sector tenemos muy claro que aunque tengamos muchos productos estándar y que son buenos, nunca vamos a poder vender lo mismo. Y siempre vamos a tener que pensar dónde van a ser utilizados. Porque seguramente, si no lo hacemos así, conseguiremos vender una vez y conseguiremos que ese operario, que está súper enfadado con nosotros, hable con su jefe y nunca más nos vuelvan a comprar. En todo este proceso
y creo que también es un aspecto que tenemos que tener muy en cuenta, es que desde que entra un pedido en nuestro sistema, de repente tenemos dos jefes más. Uno es el responsable de ese proyecto en tu cliente o el responsable de compras, que para satisfacerlo vas a tener que cumplir seguramente todas las cláusulas de tu contrato. Vas a tener que cumplir plazos, vas a tener que cumplir el Icoterm, vas a tener que cumplir unas inspecciones externas. Pero luego tenemos otro jefe muy importante, que es el operario ese de los tornillos, que si ese realmente está satisfecho con lo que le estamos enviando, será el que después haga de comercial infiltrado dentro de la compañía. Y todo este concepto creo que no tiene que quedarse solamente en los responsables de los departamentos, sino que toda la empresa tenemos que tener muy claro para quién estamos trabajando. Para quién estamos trabajando y dónde está nuestro cliente. Y adaptar toda nuestra cadena logística interna a trabajar para eso. Perder tiempo en analizar las propuestas que nosotros mismos hemos presentado y pensar en todos los factores críticos y todos los puntos débiles de toda esta cadena, considero que es fundamental, porque cualquier fallo de cualquier eslabón de la cadena que te lleva a servir a 40 países, en una pyme, en el mejor de los casos va a hacer reducir tu margen y en el peor perder dinero, y creo que pocas nos lo podemos permitir. Y por último, quiero finalizar con una frase de Aristóteles con las que en el 2014 nosotros nos presentamos a estos premios Pilot y que dice: somos lo que hacemos repetidamente, la excelencia entonces no es una acción sino un hábito. Gracias. Gracias.